Bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, aquí siempre por internet. Hoy, digo la fecha, 12 de noviembre, parece ser que la sensibilidad de algunos colectivos, magistrados, algunos banqueros, algunos miembros de las fuerzas, miembros y cuerpos de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, el sindicato de la Policía Nacional, algunos otros colectivos, por ejemplo, como cerrajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que hoy, digo, se han sensibilizado todos y se han puesto de acuerdo para determinar, sobre todo los jueces, y hablo de magistrados, del Consejo General del Poder Judicial, se han puesto de acuerdo, digo, para determinar que la ley hipotecaria que hay actualmente en España es injusta. Nos podíamos haber puesto de acuerdo mucho antes. Desde luego, iba a mirar aquí en la tableta lo que significa, y me da igual que piensen lo que piensen quien lo tenga que pensar. Ya les he dicho en alguna ocasión que aquí, en este medio de comunicación, no vamos a estar con miedo y en la cárcel. Digo que iba a mirar lo que en la tableta, lo que dice la Real Academia Española de la Lengua al respecto de la palabra vergüenza. Les puedo asegurar que hay algunos miembros de este gobierno que nos gobierna que no tiene vergüenza ni la ha conocido. Dicho lo cual, yo no tengo ningún inconveniente en que alguien cuando quiera venga por aquí y me determine que sí tienen vergüenza. Porque después de todos los muertos que llevan a sus espaldas, a base de suicidios, me parece de perogrullo que tengan que salir determinados colectivos, pero no los políticos, a determinar que la ley hipotecaria hay que cambiarla. Señores, es una falta de vergüenza, de escrúpulos, de ética y de moralidad. Por cierto, señor Gallardón, ha dicho usted esta mañana que eso es cosa del poder legislativo. Qué duda cabe, estamos en un Estado democrático de derecho. Poder legislativo, judicial, parlamentario, etcétera, etcétera. Pero es que, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más tienen que morir? De vergüenza, señor Gallardón y compañía, de vergüenza. Hoy vamos a charlar con Modesto Belinchón, diputado regional del PSOE por la provincia de Albacete y amigo mío. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Perdona mi discurso a la grada, que ya son 25.000 diarios los que nos escuchan y nos ven. ¿Me permite que te tutee, Modesto? Por supuesto. ¿Qué te parece esta historia que se está suscitando al respecto? Y vamos a hablar concretamente de esta reforma, si llega el caso de la ley hipotecaria que está desolando el país como nunca, pero con muertos a espaldas de algunos que otros políticos. Esto hay que decirlo. Sí, digo que esto hay que decirlo. Sí. Me parece que es un hecho vergonzoso y vergonzante para un país como el nuestro, que esto esté ocurriendo. Y no voy a tirar balones fuera. No, porque además... Porque es una vergüenza que tenemos que asumir y soportar el conjunto de, al menos los partidos que hemos tenido responsabilidad de gobierno y que hoy tienen responsabilidad de gobierno. Porque es cierto que una crisis económica no puede determinar una situación social como la situación que estamos viviendo con los desahucios en nuestro país. Una situación financiera no puede estar en el origen de la destrucción del hogar de miles de familias todos los días. Una situación en la que no hemos asumido la responsabilidad que debíamos haber asumido no puede ser hoy un problema, como digo, para más de 510 familias diarias que están perdiendo su hogar y que se están viendo abocadas a la indigencia, a la calle, a la solidaridad, a la ayuda de las familias. Y yo creo que esto es un hecho vergonzoso y vergonzante. Nosotros, desde el Partido Socialista, yo creo que en mi opinión, ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido. No sabe usted lo que me alegra que usted diga eso, ¿eh? No haber legislado sobre esta situación cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo porque estábamos en el gobierno. Hoy, sin embargo, sí tengo que decir que me alegra que desde el Partido Socialista se haya hecho una proposición de ley y además la petición de que se tramite por la vía de urgencia para solventar, para que se paren ya, hoy mismo, esta misma mañana, para que se paren ya los desahucios en nuestro país. Y es cierto que el conjunto de la sociedad ya lo está pidiendo, ya lo piden los jueces, ya lo están avalando, incluso el Sindicato Unificado de la Policía, lo están pidiendo también algunas entidades financieras.
lo está pidiendo desde luego el conjunto de la sociedad. Y a mí me parece que una vez más tenemos que entonar el mea culpa a los políticos porque nos hemos quedado atrás. Somos los últimos en reaccionar a algo que el conjunto de la sociedad ya está reaccionando. Y yo creo que esto, desde luego, no habla muy bien de nosotros. Entre otras muchas cosas, esta es una de ellas. El día 14 de noviembre los sindicatos han convocado una huelga. ¿Ustedes la apoyan? Digo, el Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos convencidos de que hay motivos para esa huelga general. Tenemos un gobierno en España que no solamente ha flexibilizado y ha facilitado el despido enormemente, sino que además está colapsando la situación económica a raíz o a través de enormes recortes en los servicios públicos. No solamente está despidiendo a empleados públicos, sino que además está dejando sin servicio, sin derechos a los ciudadanos y ciudadanas de este país. No solamente está utilizando el mayor volumen de recursos que tiene nuestro país en precisamente ayudar a quienes están en el origen de esta situación de crisis económica, que son los bancos. Yo creo que este gobierno tiene que dar un cambio de rumbo. Tiene que dar un cambio de rumbo priorizando aquello que decían en campaña electoral que iban a priorizar, priorizando el empleo, priorizando la actividad económica, el dinamismo económico de nuestro país, priorizando la inversión y no priorizando el recorte, la reducción del déficit en base a unos criterios marcados por la señora Merkel y desde luego no priorizando el mantenimiento de las estructuras financieras de los bancos por encima de los intereses y las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, yo sí que creo que el día 14 hay motivos suficientes para que el conjunto de la sociedad salga a la calle y manifieste la situación en la que nos encontramos, que son 5 millones casi y medio de parados, una situación económica que miles de empresas en nuestro país no pueden soportar, una destrucción diaria de cientos de pymes, desaparición de autónomos y diariamente hombres y mujeres que se ven abocados al desempleo. Yo creo que esa situación requiere un revulsivo y ese revulsivo me parece que el día 14 puede ser un revulsivo importante si el conjunto de la ciudadanía sale a la calle a manifestar, como digo, ese malestar, esa sensación de parálisis permanente que estamos sufriendo en nuestro país. Hablando de parados, Modesto, en Castilla-La Mancha, al 31 de octubre eran 256.026. Aumentó en 16.791 personas, que se dice pronto. En los mismos términos, en la provincia de Albacete, acabó el mes con 2.515 parados más y se sitúa al final, digo el 31 de octubre, en 52.218 parados. 23.800 hombres y casi 29.000 de mujeres. Pero esto no hay quien lo aguante. No, esto no... Estamos hablando de un 25% de paro. 27%. Y posiblemente nos situemos al final del año 2013. Lo dice el Banco Central Europeo, lo dicen las instituciones europeas, lo dicen en los centros de análisis de las grandes entidades financieras. Nos vamos a situar en torno al 28-29% de paro, con 500-600.000 desempleados, desempleadas más a final del año 2013. Yo por eso digo que es necesario hacer un cambio de política ya. Yo creo que es necesario hacer un cambio de rumbo, que el gobierno se quite de una vez por todas la venda de los ojos y vea que lo primero, que la prioridad tienen que ser los ciudadanos. Las cifras de paro, pero tanto el gobierno de España como el gobierno de Castilla-La Mancha. Mire, esta mañana ha habido comisión de presupuestos donde ha comparecido la consejera de Fomento. La Consejería de Fomento, que es la consejería inversora por excelencia. Es la consejería que dinamiza la obra pública, que dinamiza la actividad económica, una actividad económica muy importante en Castilla-La Mancha. Bien, pues el presupuesto, solamente en la provincia de Albacete, el presupuesto de la Junta de Comunidades en Fomento se ha reducido en casi un 40%. Eso quiere decir que si en el año 2012 ya se hizo apenas nada, en el año 2013 no se va a mover nada. Se ha limitado a presentar un presupuesto con 2 estudios informativos sobre cambios de trazados, de autovías, de carreteras que ya estaban diseñadas. Se van a hacer pequeñas obras de acondicionamiento en carreteras, pero no hay obra pública. Los cientos de empresas que en Castilla-La Mancha viven de la obra pública, de la obra civil, van a tener un año por delante muy complicado. Yo creo que ese es el cambio que requiere Castilla-La Mancha, que requiere España. Un cambio en el que seamos capaces de equilibrar la reducción necesaria del déficit
Es decir, que tenemos que reducir, pero equilibrarla no solamente aplicando un recorte sobre el gasto, sino también aplicando, creando nuevas medidas de ingresos. Nuevas medidas de ingresos que sean más solidarias, que no siempre recaigan sobre la clase media, sobre los trabajadores, que no recaigan sobre los autónomos, que no recaigan sobre las pymes, que recaigan sobre aquellas grandes empresas que durante los años de bonanza han estado ganando muchísimo dinero. ¿Por qué no se puede poner un impuesto especial para las grandes empresas, que han sido las que de verdad han ganado muchísimo dinero? ¿Por qué no se puede poner una tasa sobre las transacciones interbancarias si los bancos son los grandes mimados y los grandes beneficiados de esta situación de crisis, a pesar de lo que se dice? ¿Por qué no se pueden poner un impuesto a las grandes fortunas? Mire, le voy a poner un ejemplo. En Castilla-La Mancha hay 8.000 rentas que superan los 100.000 euros al año. A mí me parece que ya es cobrar más de 100.000 euros al año. Bien, ¿por qué no se le puede aplicar una subida, un impuesto a esas grandes fortunas, a esos grandes ingresos? ¿Por qué no podemos recuperar el ingreso sobre el impuesto sobre el patrimonio a esos grandes patrimonios que perfectamente pueden, en estos momentos de dificultad, aportar y pagar más para que no tengamos que destruir aquello que beneficia a los que menos tienen? A mí me parece que ese es el giro que nosotros desde luego defendemos desde el Partido Socialista y que nosotros creemos que puede ser un cambio, un revulsivo para la política económica de nuestro país. Y se puede hacer. Mire, Estados Unidos hace 4 o 5 años tenía el mismo problema que teníamos en España. Tenía una crisis financiera muy grave, además unida a una crisis inmobiliaria. Yo creo que somos los dos países más parecidos en la unión de esas dos grandes crisis. En Estados Unidos han sido capaces de salvarla, porque no han antepuesto la reducción del déficit en un plazo determinado, fijado precisamente por Alemania, y Alemania lo fija porque los que quieren cobrar son los bancos alemanes. No nos olvidemos que no es una condición sine qua non para tener un índice de competitividad, que no es una condición sine qua non para poder seguir perteneciendo a la Unión Europea. Es una condición que está poniendo el gobierno alemán porque está poniendo por encima incluso de la Unión Europea y del euro los intereses de sus bancos. A mí me parece que eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que tenemos que hacer. Ser capaces de avanzar, pero avanzar teniendo en cuenta que la prioridad de un gobierno han de ser los ciudadanos de un país y no han de ser las órdenes o el vasallaje a un país como Alemania. Ustedes presentaron, Modesto, digo, aquí en Albacete, una iniciativa para, según ustedes mismos, poder dar empleo a unas 1.200, 1.300 personas. Eso parece ser que no prosperó, ¿no? No, eso no prosperó porque el Partido Popular, el gobierno de la señora Bayot, hizo oídos sordos, mejor dicho, no hizo oídos sordos, lo desestimó con mentiras y con, si me lo permite, chabacanerías, diciendo que, primero, que llegaba tarde. Mire, un plan de empleo para 1.200 familias nunca llega tarde, teniendo en cuenta que tenemos casi 22.000 desempleados y desempleadas en nuestra ciudad. Un plan de empleo para 1.200 familias en una ciudad de casi 200.000 habitantes. Fíjese, presenta la Diputación de Albacete un plan Dipualba Emplea, con 1.000 puestos de trabajo a 3 meses, de 3 meses, para la ciudad de Albacete, que tiene el 50% de la población de la provincia, 183 puestos de trabajo. A mí me parece una humillación, porque mire, un contrato de 3 meses, como mucho a esas familias, le puede llevar a tener una prestación posterior de 7 meses. Un contrato de 6 meses, que es el que nosotros planteamos, le da una cobertura económica a esas familias de 21 meses. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es pensar en las necesidades de las familias de la ciudad de Albacete, no solamente en las de hoy, sino en las del mes que viene, en las de dentro de 3 meses, en las de dentro de 6 meses, porque todavía se auguran tiempos difíciles. Hemos planteado un plan de empleo para 1.200 puestos de trabajo de 6 meses. Le hemos dicho al ayuntamiento dónde tiene las partidas, dónde tiene el dinero, y lo único que tiene que hacer es poner la voluntad política para hacerlo. Le hemos dicho a la señora Bayot que ella, que tiene la responsabilidad de la alcaldía de esta ciudad, ha de ser quien lidere ese plan de empleo. Que vaya a la Junta y que le pida un 0,05 del presupuesto regional a una ciudad que representa el 10% de población de todo Castilla-La Mancha. Y le hemos dicho que vaya a la Diputación y que no le pida los 400.000 euros para los 183 puestos de trabajo. Que la Diputación, puesto que entró el gobierno de la Diputación con un remanente de tesorería muy importante, que destine 1.200.000 euros para 200.000 habitantes de la provincia de Albacete. A mí me parece que es perfectamente viable y es perfectamente posible. Pero claro,
hay políticos, y es el caso de la señora Bayot y de su equipo de gobierno, que viven permanentemente alejados de las necesidades de la sociedad, de la ciudad de Albacete, y eso desde luego le está haciendo un muy flaco favor a esta ciudad. Uno de los sectores más importantes, más florecientes en Albacete, en la provincia, particularmente en la capital, Albacete, es el comercio modesto. Según un estudio que me consta que ustedes conocen, de la Fundación La Caixa, el comercio albaceteño durante los 2 próximos años podría perder 100.000 consumidores potenciales y unos entre 350 y 375 millones de euros de volumen de negocio. Esto sería terrible. Ya que nos va a quedar, no tenemos industria, no tenemos otra cosa, y el comercio lo único que tenemos, pequeños autónomos, apague y vámonos. Es que eso es, en estos momentos de dificultad yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ver cuáles son los elementos de fortaleza que tiene esta ciudad. Y Albacete, tradicionalmente, todos los que somos de aquí, hemos vivido aquí, sabemos que esta ciudad ha sido el centro comercial, no solamente de Castilla-La Mancha, sino además también de una parte de la provincia de Murcia, Alicante y de Valencia. Esta ciudad siempre ha tenido el privilegio de simbolizar un comercio importantísimo. Tenemos más de 2.400 comerciantes en nuestra ciudad. Y eso hoy lo estamos perdiendo, a pesar de tener muy buenas comunicaciones. Lo estamos perdiendo porque no hay ningún esfuerzo por parte de la Administración para ayudar a quien hoy lo está pasando realmente mal, para ayudar al pequeño comercio, para ayudar a los autónomos, para ayudarles en una campaña de difusión, en un plan de revitalización del comercio, para volver a atraer a la gente que vive fuera, la gente de Almansa, la gente de Allín, la gente de Villarrobledo. Mire, las fugas principales del comercio de Albacete se están dando en la ciudad de Almansa, que se desplazan a la zona de Alicante o de Valencia, en la zona de Allín, que se desplazan a Murcia, en la zona de Villarrobledo, que se desplazan a Ciudad Real, a la zona de Tomelloso. Y eso lo estamos viendo. Y esta ciudad, como digo, y lo dice ese estudio de la Caixa, y puede ser un diagnóstico muy, muy interesante para afrontar estos momentos de crisis económica, porque esta ciudad tiene fortalezas económicas importantes y una de ellas es el comercio. Y a mí me parece que aquí el Ayuntamiento de Albacete también debería asumir su responsabilidad y coger el comercio como ese gran elemento de dinamización que es para nuestra ciudad y potenciarlo. Por cierto, usted que es diputado regional del PSOE de la provincia de Albacete, sabrá cómo está, en qué momento se encuentra la ley de emprendedores. ¿Y esto empieza a funcionar ya o...? Mire, ese es uno de los grandes misterios del siglo XXI. Yo creo que perfectamente podrían sacarlo en la ley de emprendedores, titular alguna revista de estas de misterio o de ocultismo, porque esa gran ley de emprendedores que iba a ser el remedio para todos los males se ha quedado precisamente en un enunciado sin dotación económica, sin concreción. Perdón, que se ha quedado enunciado sin dotación económica. Sin dotación económica, porque la ley no tiene dotación económica. La ley no tiene una dotación. Se van sacando algunas medidas que son medidas en absoluto novedosas, ya eran las que estaban, con menos dinero del que tenían y que además en absoluto facilitan el emprendimiento. Porque mire, para emprender hay que emprender en un clima de confianza, y ese clima de confianza desde luego la administración regional no lo está dando, el gobierno de Cospedal no lo da. La ley de emprendedores no solamente no está atajando el problema del desempleo, no solamente no está atajando el problema de la destrucción de empresas, porque mire, desde que gobierna Cospedal se están destruyendo más de 240 empleos diarios en nuestra región, pero es que además se están destruyendo más de 15 autónomos todos los días, Más de 15 pequeñas y medianas empresas, pymes y autónomos se están destruyendo en Castilla-La Mancha. Hay menos cotizantes a la seguridad social, tenemos menos gente que trabaja y por lo tanto menos gente que cotiza. A mí me parece que esa ley de emprendedores, desde luego ese gran remedio, esa marmita de pócima mágica que iba a traer aquí la señora Cospedal, ni es nada mágica, ni está siendo solución, y desde luego yo no sé cuáles son las concreciones esas tan maravillosas que iban a hacer de Castilla-La Mancha una tierra de emprendimiento, porque desde luego a los hechos me remito. Yo creo que hoy Castilla-La Mancha no está para poner escaparates, para vender mentiras, para hacer demagogia. Hoy Castilla-La Mancha desde luego está para que nos sentemos todos con responsabilidad y entre todos intentemos sacar a esta tierra de la situación en la que nos encontramos, porque es para lo que estamos, no estamos para otra cosa. Cuando ustedes, digo los socialistas, escuchan tanto a diario
de tantos políticos, en este caso del Partido Popular, que es que todo esto es consecuencia de la herencia recibida? ¿Ustedes qué dicen, qué piensan? Miren, yo pienso, yo ahora mismo estamos haciendo aquí en el Partido Socialista de Albacete, de la ciudad de Albacete, una campaña por todos los barrios de la ciudad. Y la campaña que estoy haciendo es la verdad sobre la herencia recibida. Porque hoy, un año y medio después del gobierno de Cospedal, la gente ya tiene elementos para comparar. Mire, la herencia recibida no solamente es mentira, porque es cierto que dejamos deuda, es cierto y no lo voy a negar, es cierto que cometimos errores, uno de ellos se lo he dicho y fue muy importante, es cierto que aquí también en Castilla-La Mancha cometimos errores, quizás no supimos ver cuál era la profundidad y el alcance de la situación de crisis en la que entrábamos, quizás no pusimos diques para contener esa situación de crisis económica antes, pero desde luego aquí en Castilla-La Mancha no se ha derrochado ni despilfarrado ni un solo euro. Esta tierra ha crecido en sanidad, en hospitales, en centros de salud, en consultorios, ha crecido en cohesión. Hoy cualquier ciudadano del último rincón de la sierra de esta comunidad autónoma se siente más cerca de cualquier otro rincón, porque tiene mejores comunicaciones, porque tiene mejores transportes, porque tiene mejores servicios. Desde luego, en los últimos 10 años, en los últimos 12 años, desde que asumimos las competencias en educación, se han incorporado al conjunto de la región más de 15.000 profesionales de la enseñanza. Me refiero hasta mayo del 2011, por supuesto, porque hoy tenemos 5.000 menos que teníamos hace un año y medio. Pero mire, tenemos más colegios, tenemos mejores servicios, tenemos más coberturas. ¿Saben qué se traduce todo eso? En más dignidad, en más servicios, en más derechos individuales consolidados. Esa es la herencia. Es verdad que hemos dejado deuda, pero yo, si me lo permite, me gusta repetir, como decía el señor Barreda, entre la bolsa y la vida siempre nos vamos a quedar con la vida, porque es que hoy yo prefiero tener una deuda asumible y alargarla en el tiempo que estar recortando derechos y servicios y despidiendo a empleados públicos y generando más desempleo en Castilla-La Mancha. Yo prefiero tener una deuda controlada y poder seguir haciendo de Castilla-La Mancha una tierra donde cada día, cada mañana, los hombres y mujeres tengan mejores condiciones de vida. Y la herencia recibida, si me permite un solo ejemplo. Por favor. Ayuntamiento de Albacete. Nosotros dejamos una deuda de 24 millones de euros. Nosotros, el gobierno socialista. Hoy la deuda del Ayuntamiento de Albacete es de 42 millones de euros. Y tenemos menos empleos públicos, no tenemos nada nuevo en la ciudad. Nosotros dejamos una deuda de 24 millones de euros, pero en los últimos 14 años gestionamos 1.640 millones de euros. Hombre, sobre 1.640 millones de euros de gestión, una deuda de 24, teniendo en cuenta la caída brutal de ingresos que llevamos teniendo en los últimos 4 años, me parece que no es una mala gestión. Porque le voy a poner otro ejemplo. Sí. Un solo impuesto del Ayuntamiento de Albacete, el ICIO, el impuesto de construcción y obras. Año 2007, 13 millones y medio de euros. Año 2010, 1,5 millones de euros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eso es lo que ha traído la situación de deuda. Hemos seguido manteniendo los servicios con mucho menos ingresos. Pero desde luego aquí no ha habido ni despilfarro, ni esas chabacanerías, si me lo permite, ni esas mentiras, ni esas trampas que pretende hacer el gobierno de la señora Bayot o de la señora Cospedal, poniendo coches viejos en una campa, diciendo que eran coches oficiales de superlujo, ni bajando muebles adrede, y digo adrede porque los bajaron esa misma mañana, a una nave del polígono de Toledo, diciendo que esa era una nave del despilfarro, cuando allí lo que había era miles y miles de libros, miles y miles de folletos que todos los años se llevaban a Fitur y a las ferias de difusión de Castilla-La Mancha. Esas son las mentiras en las que se están escudando. Hablan de una factura, de una rueda de prensa de 15.000 euros. No sé de dónde las sacarán, pero nunca las muestran. Hablan de un despilfarro y siempre están con el mismo despilfarro. Cuando hablan de facturas que se debían, primero decían 150.000, 230.000, 430.000. Nunca se ponen de acuerdo. Si hablan 3, son 3 cantidades distintas. Al menos en los argumentarios que les dan, les podían poner siempre los mismos datos, porque yo creo que no se ponen de acuerdo ni en eso. Pero esa es la realidad sobre esa herencia. Es verdad que del 2008 al 2011 tuvimos una caída brutal de ingresos, una media de un 20% anualmente. Pero también es verdad que seguimos construyendo centros de salud, seguimos haciendo consultorios médicos, seguimos construyendo colegios y seguimos mejorando la educación, la sanidad y la cobertura social de nuestra tierra. Esta tarde, cuando venía para acá,
Me van a permitir ustedes que les diga que como llegaba tarde, he tenido que coger un taxi, cosa que no es normal en mí. Pero he cogido un taxi para llegar a tiempo a esta entrevista y aún así me he llegado tarde, cosa que he pedido perdón a Modesto Belinchón. El taxista en concreto, el hombre estaba hasta las narices de la situación política que estamos viviendo en este país. Y se manifestaba en estos términos, diciendo que jamás este país ha tenido la clase política, hablaba en general, tan baja en cuanto a moralidad y ética como estamos teniendo en estos momentos. ¿Ustedes son conscientes de cómo le ve la ciudadanía, digo en todos, en términos generales, a unos y a otros, a los políticos? ¿Ustedes son conscientes? Somos conscientes y ¿De lo harta que está la gente de los políticos? Y estamos realmente preocupados. Pero mire, alguien ha conseguido que el mensaje del todos somos iguales se meta en el tuétano de esta sociedad. Alguien ha conseguido que no le importe a esta sociedad que Mario Conde, que un tipo, si me lo permite, que está en la cárcel por robar 6.000 millones de euros o 6.000 millones de pesetas, entonces va a la cárcel y hoy se presenta con un partido político. Tenemos casos de corrupción de norte a sur y de este a oeste en ayuntamientos y en comunidades autónomas, donde además después esos imputados concurren en listas electorales. ¿Cómo no va a estar la gente harta? Pero lo peor no es que estén harta con nosotros, con los diputados regionales. Lo peor no es que estén harta con los diputados nacionales, con los políticos que se nos ve, más o menos. Lo peor es que la gente incluso está harta con miles y miles de alcaldes y alcaldesas, de concejales y concejalas, que lo único que hacen es perder dinero y estar de sol a sol atendiendo y preocupándose por las necesidades de su gente. Porque en un pueblo de 600, 800 habitantes el alcalde no cobra. El alcalde lo único que hace es tener su casa para que cualquier vecino llame a las 2 de la mañana diciendo que se ha estropeado una bombilla en una farola. Y esa vertiente, esa vocación de servicio público que está mostrando y está manifestando esa persona, incluso hasta ahí llega el desprestigio. Y a mí eso es lo que me enerva, si me lo permite. Porque mire, a mí me parece que tenemos que la política es tremendamente necesaria. Porque la alternativa a la política, la alternativa a nuestro sistema, a esta democracia parlamentaria que tenemos, puede ser un sistema de autoritarismo y de gobierno y mando como el que hoy pretende hacer en las Cortes Regionales la señora Cospedal, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Eliminar a la oposición ahora para quedarme yo sola. No, pero yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo porque esté representando a los ciudadanos quien de verdad tiene una vocación de servicio y sobre todo quien de verdad demuestra que lo puede hacer, que lo puede y asume la responsabilidad de hacerlo. Pero entrar todos en el saco ese del todos somos iguales, que yo creo que, si me lo permite, que le interesa al Partido Popular, porque ellos que llevan imputados en sus listas electorales, ellos que tienen imputados, que además no les duelen prendas de salir y decirlo, y que tienen presidentes de diputación a los que les tocaba la lotería 4 y 5 veces al año, y que, mire, yo creo que no me extraña en absoluto, de verdad, que la sociedad esté harta de la clase política. Pero yo creo que tenemos que la principal responsabilidad que tenemos los políticos es dignificar la vida política. Porque yo se lo voy a decir muy claramente. Yo lo único que he hecho, siendo miembro de un gobierno autonómico, es preocuparme, pensar y actuar por el bienestar de la gente de mi provincia. Y no voy a agachar la cabeza ante nada ni ante nadie. No voy a mirar hacia abajo ante nada ni ante nadie. Y no voy a asumir ningún tipo de vergüenza ante nada ni ante nadie. Me siento tremendamente orgulloso de lo que he hecho, porque lo he hecho con honradez, con honestidad, con dedicación y con responsabilidad. Y por lo tanto, yo en esta ciudad, en esta provincia en la que voy a vivir toda mi vida, no voy, como le digo, no voy a bajar la cabeza ante nada ni ante nadie por haber pertenecido a un partido político y por haber desempeñado una tarea en un gobierno. Modesto, la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, advirtió el día 11 de octubre de que la moratoria a las energías renovables
aprobadas por el Gobierno Central el pasado mes de enero mediante Real Decreto no supone, dice y avisa, ningún riesgo de que las empresas se retiren masivamente ni tiene como objeto la criminalización de este tipo de energías. Ustedes, el Grupo Socialista, a raíz de esto, ha instado a las Cortes de Castilla-La Mancha a que inste al Ejecutivo Central a eliminar esta moratoria de las energías renovables y que facilite el de nuevos proyectos de energía limpia en la comunidad autónoma. ¿Qué puede ocurrir si esto no llega tal y conforme ustedes pretenden? Pues puede ocurrir algo muy sencillo, y es que desaparezca el enorme valor añadido que tenemos en el ámbito de la energía. Porque Castilla-La Mancha, que ha sido la primera productora en energías renovables, además la primera exportadora en tecnología, en conocimiento, porque empezamos muy pronto con el desarrollo de las energías renovables, hoy estamos en un grave riesgo de perderlo. Mire, se han perdido casi 5.000 empleos en el ámbito de las renovables. Los últimos, ese mismo día que se lo dije yo a la consejera, ese mismo día en una empresa de paneles solares en Puerto Llano. Hablamos del 11 de octubre. El 11 de octubre, ese mismo día, casi 800 despidos, un ERE definitivo de toda una empresa. Esa moratoria lo que está haciendo es cargar sobre las energías renovables un pufo, una gran mentira como es el déficit de tarifa. El déficit de tarifa que lo estamos pagando los ciudadanos. ¿Usted ha visto algo más extraño, más oscuro, menos transparente que el recibo de la luz? El recibo de la luz es la gran mentira, porque estamos pagando, asumiendo un déficit anual que no existe, que es mentira, que es un enorme beneficio para las grandes eléctricas. Y esto lo inventó el señor Aznar en el año 98. Modificando la ley eléctrica, creando un acuerdo con las grandes eléctricas mediante el cual se les iba a pagar el coste real de la electricidad sin tener en cuenta cuál es el coste real. Porque si yo le digo que usted me tiene que demostrar lo que vale esta carpeta, usted viene con una factura y me demuestra cómo se ha hecho, el papel que se ha gastado, el proceso que lleva en la manufactura y la elaboración. Y ese es el coste. Pero es que las eléctricas le están pidiendo un déficit al Estado todos los años que no demuestran con nada. No demuestran de dónde viene ese déficit, porque el coste lo asumen, lo ponen de sus últimas instalaciones. Mire, se lo voy a hacer para que lo entiendan muy claro. Una central nuclear, cuando se hace, Garoña, se hace con una vida útil de 20 años o de 30 años. Y la central nuclear vale 10 millones de euros, supongamos. Esos 10 millones de euros es lo que el Estado tiene que compensar con el recibo de la luz a esa eléctrica, el coste de la central nuclear, porque ya la producción va en el recibo. No, el coste de lo que cuesta la central. Bien, pues Garoña, que tenía una vida útil de 30 años, ahora mismo lleva 38 años. Es decir, hace 8 años que Garoña está amortizada. Pues se le sigue pagando. Es decir, le seguimos pagando todos los ciudadanos. Seguimos pagando un déficit que es un beneficio a las grandes eléctricas. Luego, además, que presenten las cuentas las grandes eléctricas. Mire, usted tiene una gran eléctrica, la que sea, y tiene la eléctrica comercializadora, la eléctrica de generación y la eléctrica de infraestructuras o de creación de origen. Una gana al 42%, la otra gana un 37% y la última pierde un 17%. ¿Sabe usted cuál computa para el déficit de tarifa? La que pierde el 17%. Mire, es una trampa ridícula. Y eso lo seguimos pagando. Pues todo ese déficit, además de pagarlo los ciudadanos, se le carga a las energías renovables. Y eso es lo que está haciendo que se pare. Y no lo decimos nosotros, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes. Lo dicen los productores, la Asociación de Productores de Energía Eólica, la Asociación de Productores de Energía Solar, las pequeñas y medianas empresas que son productores y promotores de energías renovables. Lo dice Greenpeace, lo dicen los colectivos ecologistas, lo dicen los colectivos para el cumplimiento del protocolo de Kioto. Si es que lo dice todo el mundo. Y sin embargo el gobierno cuando dice no, yo es que como para reducir el déficit, pues la medida que aplico es que no le doy las primas a las renovables y pongo la moratoria. Bien, ¿por qué no se corta el pago del déficit de tarifa a las grandes eléctricas? Porque es que lo que pase en este país en materia energética está en manos de las grandes eléctricas, ni siquiera del gobierno. Que además no serán ni españolas, con capital español. Sí, la mayoría son con capital español. Hay alguna que no, pero la mayoría son con capital español.
Ha habido un drástico recorte en los presupuestos de 2013 para Castilla-La Mancha, por supuesto, también para Albacete. ¿En qué medida nos van a perjudicar? Bueno, pues ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? Bueno, la reducción de media para esta provincia de los presupuestos regionales está entre un 42 y un 47%. La reducción de media no contempla ningún tipo de infraestructura. Como le digo, ninguna infraestructura importante. Tenemos licitado la autovía Albacete-Cuenca, que podía ser una autovía muy importante para el desarrollo económico de toda la zona de la Manchuela albaceteña y conquense, más de 100.000 habitantes, y a la consejera lo que dice es que ese trazado no vale y que va a estudiar otro. Un trazado que ya está hecho, que tiene todos los informes medioambientales, todos los informes de viabilidad, y como digo, que estaba ya licitada. Bien, pues ahora no le vale porque va a estudiar otro. Y el otro que va a estudiar es desdoblar la vieja carretera nacional. Fíjese, imagínese desdoblar una carretera nacional que cruza por pueblos, por algo impensable. Pero como digo, luego hay elementos curiosos. Viene el consejero de Sanidad y dice que el 2013 va a ser el año de la privatización del hospital de Villarrobledo y de Almansa. Bien, pues sabe que tenemos un plan director de ampliación del Hospital General Universitario de Albacete. Sí. Pues el Hospital Universitario de Albacete lo quitan del presupuesto, es decir, le ponen cero, ni siquiera lo enumeran, y al Hospital de Almansa y al de Villarrobledo, que son los que van a privatizar, le destinan €500.000 de euros a cada uno. ¿Cómo se lo explica? Es que es inexplicable. ¿Qué le van a poner? ¿El papel celofán y el lacito para venderlo, para regalárselo a las empresas privadas en las mejores condiciones, cuando además tenemos un Hospital General Universitario que es un referente nacional y que necesita una ampliación? Permítame simplemente un matiz, Modesto. Dicen, el Partido Popular, que no van a vender nada, que lo que van a hacer es arrendar la gestión. ¿Eso no es así? ¿O usted qué? Mire, si... No, que digo yo, no sé. No, yo se lo explico. Este local es suyo. Si usted me lo alquila a mí por 50 años, el local y la gestión, usted en los próximos 50 años sobre este local no tiene ningún tipo de autoridad. Está claro. Y no estamos hablando de un edificio, que también. Estamos hablando de la gestión sanitaria, o sea, arrendar la gestión sanitaria. Eso implica que las compañías privadas, la compañía privada, la empresa privada que se lo quede, no solamente va a meter en las consultas del Hospital de Villarrobledo y Almansa a las compañías privadas cobrándoles un alquiler, pero es que si mete a las compañías privadas, tiene que sacar al servicio público. Eso quiere decir que al Hospital de Villarrobledo y de Almansa irán los enfermos menos costosos, los que no sean crónicos, los con operaciones leves, con operaciones sencillas y con escasa hospitalización. ¿Dónde van a ir los enfermos crónicos, muy costosos, con grandes estancias de hospitalización? Sí. Al Hospital de Albacete, al público. Y después... O sea, que nos vamos a morir más. No, saldrá el consejero y dirá, miren, ven ustedes como la gestión público-privada, miren, en Villarrobledo entran 500 pacientes y nos cuesta 15 euros. En Albacete entran 400 pacientes y nos cuestan 50 euros. Claro, porque el paciente del Hospital de Villarrobledo va a que le pongan una escayola y el paciente del Hospital de Albacete viene a hacer quimioterapia. Esa es la diferencia. Y, desde luego, hacer la gestión público-privada, privatizar un hospital sobre el que el gobierno, insisto, y me gusta decirlo, no tiene ningún derecho, porque un hospital no es patrimonio de ningún gobierno. Un hospital que se ha hecho con dinero público es patrimonio de los hombres y mujeres de esa comarca. Y lo van a privatizar. Y le van a quitar el derecho a los ciudadanos de Villarrobledo y de Almansa de poder ir a su hospital público. Y tener que ir a un hospital donde va a haber una gestión privada y desde luego donde va a haber una serie de derivaciones a Albacete, a Tomelloso tampoco porque se va a privatizar, o a cualquier otro hospital para que les atiendan. Otro de los puntos, digo yo, que pueden ser o no, usted me dirá, graves es el cierre de algunos PAC, puntos de atención al ciudadano. Hombre, eso es... Hace poco presentaron ustedes en una rueda de prensa el perjuicio que puede suponer, por ejemplo, para la comarca de Morenicos y toda aquella parte, ¿no? Sí, no, pero porque es muy grave, porque, mire, hace falta no tener ni idea sobre lo que es esta región, para cerrar los puntos de atención continuada. Pero claro, si el consejero dice que esos son sitios donde los médicos están durmiendo, pues imagínese la importancia que le dará, ¿no? En esta comunidad autónoma tan extensa, donde además tenemos una cantidad muy importante de núcleos de población con enormes distancias entre unos y otros. Tener esos puntos de atención continuada implica tener cerca una asistencia sanitaria de calidad.
Porque antes, cuando me preguntaba por el tema de la herencia, hay un caso que yo recuerdo perfectamente, que fue en el año 2010. Mire, un hombre en Riópar, en una zona habitada de Riópar, en una aldea, una pedanía, tuvo un infarto. Ese hombre hoy está vivo porque tardó 31 minutos desde que le dio hasta ingresar en el Hospital General Universitario de Albacete. Porque había un transporte sanitario de urgente en helicóptero, que hoy ya no existe, por cierto. Ese transporte sanitario urgente le salvó la vida a ese hombre. Solamente esa vida ya justifica haber hecho 14 helipuertos en la provincia de Albacete. Pues solamente con que un PAC, un punto de atención continuada, esos centros de urgencia en la sierra, en zonas alejadas, en zonas donde vive poca gente, en zonas con que salven una vida, con que sirvan para que la gente viva más tranquila sabiendo que tiene la atención sanitaria relativamente cerca, yo creo que ya vale la pena. Y desde luego, como digo, hace falta tener un absoluto desconocimiento de cuál es la realidad física y demográfica de esta región para decir que esos puntos se cierran para ahorrar. A mí me parece que hace falta un nivel de necedad importante. ¿Qué va a ocurrir, lo comentábamos hace unos minutos, con la posible modificación de la ley parlamentaria y el hecho de que algunos diputados, que los diputados no cobren? No sé, ¿cómo está esta situación? Usted cobra de momento, ¿no? Sí, yo hasta el 1 de enero creo que sí. Creo que lo tiene usted crudo, ¿no? El 1 de enero, sí, no, mire, yo el 1 de enero me voy a la empresa privada. Iré a las Cortes cuando pueda. A mí me gustaría terminar la legislatura para la que me eligieron los ciudadanos. Me gustaría, además, desempeñarlo de una manera razonable y responsable, mi tarea como parlamentario. Pero usted se imagina que una persona puede estar trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde en una empresa y que el empresario, el jefe o el dueño de la empresa le va a dejar que se vaya 2 o 3 días al Parlamento, le va a permitir que se vaya toda una tarde, porque mire, yo para una comisión tengo 2 horas y media de viaje a Toledo, una media de 3-4 horas de comisión y 2 horas y media de vuelta. Para un pleno tengo 2 horas y media de ida, unas 6 horas de pleno y 2 horas y media de vuelta. Además tendrá usted que estudiar, analizar la jugada. Para una comparecencia, cuando yo llevo una iniciativa sobre un centro de salud, pues bien, lleva su tiempo. Tengo que reunirme con los afectados, con el municipio, cuando llevo una iniciativa sobre un colegio, me tengo que ver con los padres, con los alumnos, con los profesores, pues todo eso es lo que no vamos a poder hacer. Todo eso es lo que no vamos a poder hacer, porque no hay ninguna empresa que a mí me vaya a permitir estar permanentemente saliendo, dejando de trabajar, pagándome, por cierto, dejando de trabajar para dedicarme a la tarea parlamentaria. Eso es lo que quiere la señora Cospedal. Quiere que nos dediquemos a ratos. Yo lo que le he planteado es, bien, pues vamos a hacer los plenos los domingos, porque va a ser el único día en el que todos podamos, un día no laborable. A mí me parece que es un profundo ataque a la democracia, porque mire, la necesidad de Castilla-La Mancha hoy lo que requiere son parlamentarios responsables, pero que tengan una dedicación exclusiva a los ciudadanos, a las necesidades de los hombres y mujeres de esta tierra, y no esa patochada de que, bueno, pues al Parlamento que se dediquen los políticos a ratos y como algo vocacional. Mire, esto no es una tarea, una pastoral vocacional, o esto no es una vocación social o solidaria. Esto es el desempeño de una tarea que hay que hacerla bien, porque en esa tarea no solamente está el bienestar de los hombres y mujeres a los que representamos, que es lo primero, pero además también está el nivel de responsabilidad que uno le pone, además también está la imagen que uno tiene, y además también está el cómo uno desempeña su tarea, y eso para un político en la situación que antes me comentaba usted, sí, pues hoy tiene que ser muy importante. Y digo, entonces, creo que esto va a entrar en vigor definitivamente el día 1 de enero del 2014. No, del 2013. Del 2013, definitivamente. La propuesta que hay en las Cortes registrada ahora mismo, sí, es en el 2013. El otro día, la otra noche, sí, en el Pleno de las Cortes, sí, la presidenta Cospedal nos hizo una oferta, sí, al Grupo, sí, Parlamentario Socialista, que era la siguiente: si ustedes firman conmigo hoy esto, para que esto entre en vigor en la próxima legislatura, es decir, a partir del 20 de mayo del 2015, sí,
en esta legislatura no lo aplicamos. Claro, ahora, durante todo este tiempo la gente nos decía que los socialistas estábamos pensando en nuestros sueldos, estábamos pensando que estábamos aquí pensando y que lo único que defendíamos era nuestro salario. Bien, pues votamos en contra de esa propuesta. Nosotros, si solo nos importase nuestro sueldo, hubiésemos dicho, pues venga, sí, a la siguiente legislatura, y ahora que nos paguen, sí, que es lo que nos importa. Pero como no nos importan nuestros sueldos, porque no hablamos de salarios, hablamos de dignidad de la democracia, hablamos de dedicación completa a la tarea parlamentaria. Y lo que no queremos, es decir, yo no voy a firmar algo para una legislatura posterior que yo no quiero para esta, porque seríamos absolutamente incoherentes, no podríamos, como digo, ser responsables. Mire, la señora Cospedal tiene una oportunidad de oro. Lo que tiene que hacer es o adelantar las elecciones o esperarse al 2015. En la campaña electoral del 2015, decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, estas son las reglas del juego con las que yo voy a jugar en el Parlamento. Nosotros propondremos una dedicación exclusiva de los parlamentarios y que la gente decida cuál es el tipo de democracia y representación parlamentaria que quiere. Que decidan los ciudadanos, que son los que tienen legitimidad para decidirlo. Y yo creo que tiene una solución muy sencilla, pero no, la otra noche nos aborda con esta propuesta. Ya le digo que si hubiésemos pensado exclusivamente en nuestros sueldos, ya los tendríamos asegurados para toda la legislatura. Dicen que esto es para ahorrarse muchísimo dinero que puede ir a otros sitios. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, el ahorro que plantean está en torno a los 800.000-900.000 euros. Yo le propongo alternativas a la señora Cospedal. Mire, solamente con que haga que tributen en Castilla-La Mancha los 108 altos cargos que no tributan aquí, tienen unos ingresos en torno a los 12 millones de euros anuales. Y eso es simplemente coger un impreso de Hacienda y rellenarlo, ¿eh? Porque además es gente que cobra de Castilla-La Mancha. Pero claro, como viven en Madrid, viven en Castilla y León, pues tributan allá donde viven. Porque no les puede obligar el gobierno de Castilla-La Mancha, puesto que los han traído, obligarles a que tributen aquí, como tributamos todos los que trabajamos aquí. Ya le digo, 12 millones de euros. Bien, o cualquier otra medida que, por cierto, que reduzcan el salario del director, que también se han traído de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Es decir, que se lo reduzcan, que le pongan el salario de un director general o incluso de un consejero. Fíjese lo que le digo, que un director de Radio Televisión Castilla-La Mancha que cobre 50 o 60.000 euros al año, ya está bien, no tiene que cobrar 120.000, ¿no? Como cobra. Por lo tanto, otra medida de ahorro. Medidas de ahorro hay muchas, pero hacerlas coartando la representación legítima de los hombres y mujeres de esta tierra, a mí me parece, como le digo, que es un ataque profundo a la democracia. Y yo para terminar, lo que creo que busca y no se atreve a decir es que quiere que no exista ningún órgano de control sobre el gobierno. Quieren quedarse solos. Cospedal y su gobierno quieren quedarse solos sin nadie que les conteste, sin nadie que les replique, sin nadie que les matice, sin nadie que les contradiga. Yo cuando les oigo a ustedes hablar de esos sueldos de 60, 70, 80, 100.000 euros sí, son euros, ¿no? Sí, euros al año. Y esto luego lo ve la gente, no sé, yo creo que es un atentado a la moralidad. Cuando hay gente que ya, no ya 1.000 euros, sino 600, 800 euros ya no lo gana. Estoy completamente de acuerdo. No sé, yo que no sé. Sí, hablaba usted de Radio Televisión Castilla-La Mancha. ¿Al final esto se va a privatizar, el ente público o cómo se llame? No lo sé, se están oyendo muchos comentarios y desde luego lo que sí le pasa a Radio Televisión Castilla-La Mancha es que cada día es menos rentable. Cada día es menos rentable. No solamente por la pérdida enorme de audiencia que está teniendo en este año y medio, sino además porque es una pérdida notoria de calidad y siempre también se ha utilizado dentro de ese eslogan de la herencia recibida el despilfarro en Radio Televisión Castilla-La Mancha, una televisión que es la más austera de este país, las televisiones autonómicas. No quiero hacer comparaciones con la televisión de la Comunidad Valenciana, donde han hecho ERE de 1.300 trabajadores, donde además tiene una deuda enorme en la comunidad, o lo que ocurre en Telemadrid. Pero bueno, yo creo que se cogen de cabeza de turco estos elementos, y la televisión de Castilla-La Mancha yo creo que cumplía una función social, porque además tenía un
nivel de audiencia importante. Solamente los informativos estaban en torno al 8%. Me parece que eso ya era importante. Hoy están por debajo del 2%. Acabamos, si le parece bien, Modesto Linchón, pero no me gustaría dejar pasar esta oportunidad que me da de charlar con usted, más que entrevistarlo, para hablar de la educación. ¿Usted cómo se lleva con el consejero de Educación, Marcial Marín? Bueno, pues me llevo... Sí, usted bien, pero sobre todo porque de Albacete también, ¿no? Sí, bueno, pues hombre, somos cordiales en el trato porque, como no puede ser de otra manera, pero lo mismo le digo que... Sí, sin embargo, permítame, usted ha dicho que miles de familias de nuestra ciudad, leo textualmente, están sufriendo, dijo en su momento, el inicio del curso escolar hace pocos días a consecuencia de los recortes de Cospedal y Bayot. ¿Tan grave es la cosa a nivel de inicio de curso en educación? La situación es muy grave. La situación en educación es muy grave porque además, por la sola situación de la educación, pero además porque unida a otras situaciones, redunda en una pérdida de poder adquisitivo de la familia de una forma muy importante. Mire, se han eliminado las becas a los comedores escolares, que suponía un colchón muy importante para las familias que más dificultades tenían. Hoy ya no hay gratuidad de libros de texto. Este año todavía hay una moratoria utilizando los libros de texto, que por cierto decían que era también un despilfarro del gobierno Barreda, pero los siguen utilizando. El año que viene, cuando llegue el mes de septiembre, veremos qué hacen miles de familias cuando tengan que pagar esos libros de texto. Pero es que además tenemos aulas hacinadas con 25, 28 alumnos, profesores que no tienen ningún tipo de apoyo y profesores que deben de tener un apoyo. Imagínese un aula con 25 niños de 3 y 4 años, que acaban de entrar al colegio, que todavía se hacen pis encima, que el que no se hace pis está llorando, el que no está llorando le tiene unas décimas de fiebre, el que no... un profesor, un solo maestro, cuando normalmente había 2 en aulas de 15, 2, uno y el de apoyo, porque a esos niños hay que atenderles. Eso ya no está, hay uno solamente con 25. Claro, la calidad educativa de ese aula se ha perdido absolutamente. Bastante tiene el profesional de la educación con atender y estar pendiente, como le digo, de esas cuestiones. Pero es que además hay aulas que no tienen profesor porque no se sustituyen profesores y un profesor o una profesora se ponen enfermos como cualquiera y están 4 días sin ir a clase y no se les sustituye. Los centros, ya les estamos oyendo, no tienen recursos. Hay centros sin calefacción, hay centros sin medios, hay centros que temen la llegada del invierno por la situación climatológica. Yo creo que es una situación y además hoy, como le digo, tenemos cerca de 3.500 profesionales de la educación menos de los que teníamos hace un año. Lo que quiere decir que, bueno, pues los programas especializados, los niños que más dificultades tienen a nivel psicológico o de discapacidad, tampoco tienen ese apoyo que tenían. Yo creo que se están perdiendo posibilidades educativas todos los días, Y esto es eliminar algo que no solamente sirve y consolida un presente, sino que sobre todo es una apuesta para el futuro. Pues Modesto Linchón, ha sido un verdadero placer charlar con usted, diputado regional del PSOE por la provincia de Albacete. Como se dice en el argot taurino, que Dios reparta suerte y que alguien les ilumine a ustedes y a todos, porque si no, ustedes saben perfectamente que la situación es caótica en Albacete y en Castilla-La Mancha, por supuesto también en España, y que como no hagan algo ustedes los políticos, unos y otros, esto se torna mal. Tiene razón, yo creo que debemos hacer todo y debemos de intentar hacer y al menos... buscar consensos, Sí, situar aquello que es realmente importante, pues el tema de los desahucios que usted hablaba, el tema del desempleo. Yo creo que eso tenían que ser elementos de Estado, elementos sobre los que nos sentáramos todos sin distinción, no hacer partidismo y de verdad buscar soluciones porque es lo que la gente necesita. Muchísimas gracias, Modesto. Muchas y gracias. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención y de nuevo volveremos en una nueva entrevista, en una nueva charla con una personalidad, con un político, con alguien sin duda relevante en esta región, en esta provincia, para hablar de temas de actualidad. Hasta entonces, que sean muy felices. Muchísimas gracias.